Muchas gracias, maestro Alfonso Vázquez Salazar. A continuación, me gustaría presentar al doctor Alejandro Nava Tovar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Metropolitana Campus Azcapotzalco, maestro en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa y doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Entre los años 2012 y 2013 realizó una estancia de investigación bajo la dirección del doctor Robert Alexi en la Universidad Christian Albrecht en Kiev, Alemania. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra al doctor Alejandro Nava Tovar. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. También agradezco a los colegas, Alejandro, a los dos Alfonsos que tengo aquí a mi lado. Les agradezco la invitación. También, de entrada quisiera decir algo. Agradezco mucho este esfuerzo que hacen colegas de filosofía y de derecho. Creo que siempre es importante un debate interdisciplinario entre la filosofía y el derecho. Creo que eso es algo necesario que tiene que darse. Yo, como pueden haber escuchado, tuve una doble formación como jurista y como filósofo. De hecho, es algo curioso porque yo aprendí más derecho en filosofía que en derecho. Era mal alumno, yo en derecho y luego, y curiosamente, en filosofía, que yo asumí una posición más cercana a la teoría crítica jurídica. Precisamente en filosofía encontré una reflexión mucho más sofisticada, como el derecho, un poco en la línea de lo que decía el colega Alfonso al principio, ¿no? De que en ocasiones los abogados, cuando tienen su acercamiento a la filosofía, es para declararse antisistema. Y lo vemos que luego algunos textos filosóficos son todos menos antisistema. Son críticos, pero críticos a la crítica. Entonces es algo muy, muy interesante. También esos son debates que he tenido anteriormente con el profesor Hoffman, que está a mi lado, con quien he tenido algunas reflexiones muy interesantes sobre el pensamiento kelseniano. Yo en la facultad de Derecho, yo aprendí a escuchar que Kelsen era el padre del nazismo, del fascismo, un montón de estupideces. Entonces a la fecha se habla de la pirámide, ¿no, Alfonso? Por desgracia. Yo no escucho en ninguna otra universidad del mundo hablar de pirámide kelseniana. Ese es el único país donde escucho. Y a veces digo, ¿dónde dice la pirámide? No, la busco y no la encuentro. Y curiosamente eso lo aprendí en filosofía, no en derecho. Entonces, dentro de las corrientes filosóficas, vengo de la playa recientemente, tenía muchas ganas de hablar de esos temas. Quería hablar algo sobre violencia y derecho, que me parece un tema importante, criticar a la política criminal de excepción. Pero pues Pablo me puso en filosofía política y modernidad, entonces dije, bueno, voy a hacer algo de filosofía política. Y anticipándome a algunos comentarios que tuve en la mañana en una conversación con un profesor de filosofía, él me hablaba sobre una crítica. Bueno, hablamos de algunas críticas que yo en algún momento le hice a Dussel, y que Dussel aceptó de una forma crítica, lo cual siempre me causó me causó gusto. Bueno, claro, sí, gusto puede ser. Y hoy voy a hablar sobre una crítica que hago. Aparte de, como soy colega Alfonso, debe haber una crítica a la crítica jurídica. Ahora hago una crítica al giro de colonial. Voy a referirme a cierta corriente de pensamiento catalogada como decolonial, la cual se opone al pensamiento considerado eurocéntrico, siendo la filosofía jurídica un reciente blanco de críticas de los seguidores de esta forma de pensamiento, ya que consideran que pues, el pensamiento eurocéntrico es malo per se. En la primera parte voy a referirme a los orígenes del programa decolonial, en la segunda parte sus falacias y contradicciones, para terminar así con lo que considero merece destacarse de la crítica a las actitudes colonialistas, sin rechazar por ello el proyecto de la modernidad en la teoría jurídica occidental. Entonces comienzo. Primer apartado: la teoría crítica y el programa decolonial después de Adorno, la revancha contra Frankfurt. De entrada, una de las paradojas que plantea el pensamiento decolonial se refiere a la relación con el concepto de crítica, un concepto que proviene de sus orígenes de Immanuel Kant, al referirse en el prólogo de la crítica de la razón pura a nuestro tiempo como el tiempo de la crítica, y por tanto, según Kant, todo es someterse a la crítica. Hago la traducción de esta parte de Kant. Dice Kant, nuestra era es la era de la crítica, la Zeitalter der Kritik. Todo es someterse a la crítica, pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. La religión a causa de su santidad y la legislación a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir su examen libre y público. De entrada, hay algunos teóricos de la teoría crítica que han
me han dicho que Kant no puede ser el referente directo, pero con ese tipo de pensamiento de Kant creo que sí hay una referencia implícita en el pensamiento kantiano. Este concepto de crítica, concepto eurocéntrico, y sus pretensiones fueron retomados por la teoría crítica, denominación usada para referirse, en palabras de Leiva y Madureira, a la propuesta teórico-filosófica, sociológica y política desarrollada por el grupo de filósofos, científicos sociales y teóricos de la cultura en torno al Institut für Sozialforschung en Frankfurt, especialmente a partir del momento en que Max Horkheimer asumió la dirección de este y asentó las bases de su programa fundacional en el ensayo de 1937, Traditionelle und kritische Theorie, al sostener que toda teoría crítica es aquella que aspire, toda teoría crítica, a la emancipación del individuo, después de que una poderosa expansión del poder humano sobre la naturaleza inhibe finalmente el progreso y lleva a la humanidad a una nueva barbarie. Pues bien, el pensamiento decolonial, donde a veces se utilizan los conceptos de pensamiento anticolonial o postcolonial, me refiero a algunas referencias al libro del que hemos hablado antes, de Nicht für immer, no para siempre, una obra muy importante sobre una introducción al pensamiento crítico de la teoría crítica frankfurtiana. Retomará de corrientes occidentales la crítica al discurso filosófico de la modernidad y al ideal de progreso, a saber, por un lado el pensamiento posmoderno y por el otro lado el marxismo occidental, para presentar así un programa fundacional de un pensamiento que aspira a la emancipación de los pueblos latinoamericanos del yugo del heterárquico pensamiento europeo, falsamente universalista, heteropatriarcalista y excluyente. En ese sentido, el pensamiento decolonial intenta ir, en palabras de Boaventura de Sousa, de lo posmoderno a lo colonial y más allá. Las formas de producción del discurso colonial y sus efectos patológicos y violentos en los colonizados tienen un momento de crítica fundacional en los trabajos del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, en los que comenzaron a figurar los principales representantes del giro decolonial, a saber, Walter Miñolo, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez, Ramón Grossfogel y figuras posteriores como Boaventura y Enrique Dussel, con quienes el The Colonial Turn, si lo menciona Dussel en inglés, yo no, hace un manifiesto explícito a favor de todos los damnés de la Cherré, es una expresión francesa, no sé francés, y opuesto radicalmente al pensamiento eurocéntrico y al discurso de la modernidad. A pesar de sus variadas expresiones y de un uso peculiar y sobrado de palabras en idiomas eurocéntricos, el punto en común que tienen esos autores reside en su crítica al capitalismo, a la democracia formal, a los saberes sometidos y al culpable de estos fenómenos, el sistema mundo occidental. Con dichas pretensiones de decolonizar el discurso de las ciencias sociales, diversos estudiosos del derecho se han adherido a esas corrientes, en búsqueda de una alternativa a las posturas tradicionales, alejadas, según ellos, de pensar en concreto problemas de nuestras sociedades latinoamericanas. Es así como surgen congresos y eventos para pensar el derecho desde nuestra realidad, con categorías que aspiren ir más allá de los cánones occidentales, los cuales no solo le han negado la palabra a voces alternas por omisión, sino que han cometido un crimen hacia el conocimiento de la voz de los oprimidos, es decir, han cometido un epistemicidio, concepto acuñado por Boaventura de Sousa para referirse, lo cito, a la destrucción de conocimientos propios de los pueblos causadas por el colonialismo europeo. He de confesar que el concepto de epistemicidio me causa simpatía, pero también me hace dudar acerca de la plausibilidad de pensar al derecho sin categorías occidentales. Y a las cosas occidentales ya estás siendo colonizado, ya eres un zombie del pensamiento europeo. En tanto, dichas categorías son consideradas heteropatriarcales, capitalistas, estatalistas y demás denominaciones con cargas negativas nulificadoras para el uso por quienes aspiren a la emancipación de los oprimidos. Efectivamente, ahora que te escuchaba hablar, cuando siempre renuncias al Estado, entonces, ¿cómo defines los derechos? ¿Cómo puedes pensar una política diferente? Sé que es una buena idea ser contracultural y oponerte al pensamiento institucional, pero ¿a dónde nos puede llevar? Es un poco de la crítica. Es limitado. ¿Cómo? Es limitado. Es muy limitado, pero bueno, ya me dirán que no, que estoy justificando el fascismo. En otras palabras, para estos autores, la reinvención del poder y del derecho pasa por el proceso de decolonización. No obstante, creo que la reinvención del poder es independiente de si se usan o no los saberes occidentales. Además de que los saberes que ellos emplean son todo menos puramente decoloniales. En el apartado siguiente expondré las paradojas que plantea ser una epistemología jurídica única y exclusivamente desde el sur, crítica con el saber colonizador, pero impensable sin dichos saberes. Apartado segundo.
Falta Benjamin en la selva lacandona. Falacias y contradicciones del sur. Dos cosas me sorprenden de los defensores del pensamiento decolonial. La primera es la capacidad para reinventar algunas falacias, y la segunda es la incapacidad crítica para reconocer las contradicciones en las que incurren. Vamos primero con las falacias ad hominem y las falacias por asociación. Buena parte de los defensores del pensamiento decolonial pretenden persuadir a su auditorio de que es posible nulificar los argumentos del otro al afirmar que se utiliza categorías eurocéntricas, es decir, categorías epistemicidas, patriarcales heteronormativas, indolentes, falsamente universales y moralmente europeas. Sí, todas al mismo tiempo, ya que para algunos críticos, toda persona que hable de Occidente es un patriarcalista, eurocéntrico, epistemicida e insensible. O sea, usar a Bernard Williams es un pecado, porque Bernard Williams es un pensador no desde el sur. No refieres a la autoridad excluida del proceso de colonización. Poco importan entonces los argumentos, ya que las falacias por asociación encontradas en estos discursos son tan persuasivas que terminan por pensar que el crítico decolonial refuta al otro apelar a su supuesta inmoralidad natural, basada en el mero hecho de leer autores eurocéntricos. Tampoco importa si el defensor de las epistemologías del sur culminó sus estudios doctorales en alguna universidad europea o americana para colarse en el sistema educativo, ya que solo bastan sus sentimientos empáticos y emociones por los excluidos o su participación en ceremonias o rituales de los pueblos originarios para referirse a sí mismo como alguien emancipador y crítico, es decir, su pasado eurocéntrico y culposo es expiado mediante la redacción de algún prólogo escrito desde el sur. Parece entonces que la redención final se encuentra en el sur. En cuanto a las contradicciones epistemológicas, estas son tan variadas que es difícil expresarlas en pocas líneas. No entiendo cómo alguien que busca hacer exclusivamente epistemología desde el sur, alejada de los saberes opresores del colonialismo y del estatalismo, si sus conceptos emancipadores críticos son sistema mundo, expresión tomada de Wallenstein, Dasein de Heidegger, ¿en serio? Dasein, Engel der Geschichte de Benjamin, la Alterität de Levinas, Homo Sacer de Agamben, Comunitas y Munitas de Roberto Espósito, Das Kapital o los Grundrisse, Marx, Rizoma Deleuze, Biopolitik, Foucault, por mencionar algunos. Veamos algunos ejemplos de estos textos decoloniales. Se dan cuenta, a veces leo estos textos y veo más palabras en alemán que otra cosa. Eso me sorprende. O sea, yo aprendí alemán leyendo la obra de Enrique Dussel. Toda llena de alemán, es increíble. Bien. En la crítica ética del discurso de Jürgen Habermas y Karl Otto Appel, me parece que el debate con Karl Otto Appel de Dussel es un debate extraordinario, por cierto. De hecho, yo solía saber, se puso muy feliz cuando dije que, a menos la crítica de Dussel Appel me parece una de las mejores hechas de Appel. Las fuentes de inspiración crítica de Enrique Dussel son todo menos latinoamericanas. Cito a Mauricio González. Dice Mauricio González, el principal problema que ven Habermas y Appel radica en la imposibilidad que muestran para entender la alteridad. Dussel, siguiendo a Jean-Paul Sartre de la crítica de la razón dialéctica, bueno, él lo pone en francés, al subir sobre la ciencia y a Levinas, plantea la no identidad entre el mundo y la realidad de las cosas físicas y radicaliza tal distinción por medio de la res eventualis, es decir, de la persona del otro. Bueno, independientemente de que no entendí esto, pero que todas las referencias de Dussel son eurocéntricas. Por otra parte, el estudio del derecho, aquí vamos ya al tema del derecho, como fenómeno colonizador, implica ver al derecho como instrumento y producto del capitalismo, como nos tiene Rivera Lugo. El derecho, lo cito, como instrumento de dominación, no puede ser instrumento de emancipación, solo de dominación. Incluye no solo la ley, sino también el entramado de aparatos, instituciones, políticas, procedimientos y reglamentos que la aplican. Solo puede entenderse desde una perspectiva estratégica. Por ello, contrario a la noción común, el derecho en la sociedad capitalista no representa la pacificación social. En lugar de esta visión meramente estratégica y muy negativa del derecho del Estado, Rivera propone su visión de un derecho emancipador. ¿Qué es lo que hace un derecho emancipador? Dice, hay que superar el divorcio entre derecho y sociedad, es decir, la ausencia de una conciencia en la sociedad hacia su poder de producción normativa y el lugar predominante que ocupa. En ese sentido, hay que puntualizar el derecho vivo, es decir, la normatividad societal que surge a partir de los hechos con fuerza normativa, en particular, lo cito, acciones, usos y costumbres autónomamente generadas, observadas y reiteradas, que se produce en el mundo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Es la constancia representada por la reiteración de la norma que le da a esta una eficacia vinculante. La normatividad social es ante todo vida. Por ello, hay que superar su reduccionismo estatista y alienante.
Bien, la propuesta de Rivera de puntualizar el derecho vivo me preocupa y bastante, toda vez que si se aceptan como válidas todas aquellas normas que se basan, lo vuelvo a citar, acciones, usos y costumbres generadas, observadas y reiteradas, y cuya reiteración les da la respectiva eficacia vinculante, entonces el intercambio de niñas indígenas por dinero o incluso animales de granja es válido, ya que se trata de, vuelvo a repetirlo, costumbres que cubren con dichas características en estados como Oaxaca o Ensenada, donde pues hasta por 500 pesos cambian una niña. Además, tal vez la dignidad humana, la autodeterminación de las mujeres y los derechos de los menores carecen de importancia, pues son conceptos burgueses, heteropatriarcales, epistemicidas, estatistas y alienantes. Una vez en una conferencia que di en Brasil, una mujer, cuando hablaba de derechos humanos, una antropóloga me dijo que los derechos humanos todos los derechos humanos son un instrumento del patriarcado. A lo que yo le respondí, ¿los derechos de las mujeres son un instrumento de colonial? ¿La defensa de las mujeres? Yo lo que siempre le dije, aquí le dije, tenía 300 juristas brasileños y les dije, a ver, levanten la mano, ¿quién de ustedes está a favor de la superioridad del hombre hacia la mujer? ¿Quién levantó la mano? Nadie. ¿A quién la levantarían? ¿Quién está a favor de que el hombre golpee a la mujer? ¿Verdad que no? Pero si son usos y costumbres, pues no, ¿verdad? Digo, me encantaría ver un cínico que levantara la mano, pero no los encuentro. ¿Usos y costumbres para quiénes? Los problemas es ¿cómo? Depende de los estados. Depende de los estados, esa es una bronca. Sí, por eso digo, usos y costumbres, pero ¿para quiénes? ¿De quiénes estamos hablando? Aquí me estoy refiriendo a que usos y costumbres, se pueden vender mujeres como usos y costumbres, lo cual es muy preocupante en estados como Oaxaca y Ensenada. Y Chiapas, perdón. O sea, y eso es algo preocupante. O sea, a mí es que los usos y costumbres es la mera referencia, no tiene que haber referencia a derechos humanos, a postulados que son universales, morales, normativos, y que no se reducen en un mapa geográfico. Bien. Que aquí finalmente no estamos hablando de 3 estados. Aquí también el estado de Guerrero, ¿sabes? Exacto. Son más de... Y son un montón. Yo no las puse como ejemplitos, ¿eh? Ustedes ya me dieron más, que bueno que me dicen para seguirlos apuntando, que en un montón de estados hay un machismo terrible hacia la mujer que no se debe tolerar. Ese día en Brasil, incluso una representante del pensamiento colonial me dijo, tienes toda la razón. Toda la razón. O sea, no tiene nada malo utilizar categorías occidentales. Nada más de lejos le dice. Pero bueno. Incluso Chihuahua también. No, ya, todos los sí, cual no usan del derecho, pero bueno. Para terminar con los ejemplos, nada mejor que ver cómo la experiencia revolucionaria zapatista, estandarte de la praxis decolonizadora, es explicada en términos de colonizadores críticos con la filosofía ni más ni menos que de Walter Benjamin. El zapatismo es una forma de entender la democracia, cito a Sergio Tischler. El zapatismo es una forma de entender la democracia que cuestiona la idea de que esta es atributo de la forma Estado y puede ser posible solamente en los marcos de un Estado de Derecho que reproduce el fetichismo de la ley y de los partidos políticos que operan dentro de ese marco. Por su lado, las tesis sobre la historia, contrapelo de Walter Benjamin, proporcionan una imagen del sujeto revolucionario que, por mediación teórica, entra en sintonía con las imágenes zapatistas de la revolución. Las ideas de tiempo ahora y de tiempo mesiánico se podría decir son de alguna manera un tiempo vivido por las comunidades zapatistas. No estoy seguro de que una manera adecuada, yo lo pienso, de comprender la idea de democracia y de revolución del zapatismo, con las que coincido, consiste en llevar a Walter Benjamin de paseo a la selva Lacandona y a San Cristóbal, ya que dudo que su comandante Marcos haya tenido en mente las Rechtssetzenden Gewalten, las violencias fundadoras, las Rechtserhaltenden Gewalten, las violencias conservadoras, o el messianische Zeit und mystische Geschichtsauffassung al momento de llevar a cabo su praxis revolucionaria. Es más, ¿por qué pensar el zapatismo con las categorías oscuras, germanófilas y eurocéntricas de Benjamin y no con procesos históricos concretos que expliquen de mejor manera la erupción de este importante movimiento ante los abusos que se han dado hacia los grupos marginados en México? ¿Por qué no utilizar un concepto que es más fácil de explicar a la sociedad? En síntesis, con esta queda claro mi punto de vista respecto a una epistemología del sur que reniega de categorías tradicionales eurocéntricas, pero que las termina por usar incluso en exceso. Por eso hasta menciono sus conceptos, a mí me preocupan. Con las otras categorías decoloniales, ni siquiera el decolonialismo es explicable. Tercer apartado. La culpa no es de Atienza, sucursalerismo arrogante o solidaridad sin fronteras. En este tercer apartado quiero dejar algo claro y de forma enfática. La crítica al colonialismo ha señalado algo real en el marco de nuestra experiencia latinoamericana, pero esa perspectiva de ninguna forma explica por sí sola, de manera satisfactoria, la persistencia del malestar actual en el que nos encontramos. Ciertamente hay actitudes colonialistas de muchos colegas, las cuales producen malestar y sensación de impotencia frente a su arrogancia,
Eso es algo que hemos discutido bastantes veces. Pienso, por ejemplo, en la actitud que puede presentar el alumno número 19.840 de Manuel Atienza. Son un montón, ¿no? O sea, digo que ya la matrícula de grande. Quien suele repetir de forma crítica el resumen que Atienza hace del pensamiento de Fibic, Perelman, Toulmin, McCormick y Alexi. Bueno, ahí incluso Alfonso me ha hablado sobre un texto donde se sintetiza también esto antes que Atienza, y que al llegar de Alicante a México se presenta en su ciudad como el último gurú tlatoani de la argumentación, o el colega que asocia los nombres de Dworkin y Alexi a corrientes a los que ellos jamás se adhirieron, como es el neoconstitucionalismo. Jamás Alexi ha dicho que es neoconstitucionalista, esa es una etiqueta de Carbonell y Jaramillo, y por tanto ya luego atacan a los autores neoconstitucionalistas por falacia por acción contra Carbonell. O ya ni qué decir de la típica o el típico colega odioso que después de hacer turismo académico con algún profesor de reconocida trayectoria y con base en el malinchismo habitual, termina por poner una sucursal tropical de dicho profesor, es decir, termina por practicar el fervor sucursalero, definición acuñada por Carlos Pereda para referirse a estas actitudes arrogantes y dañinas. Ciertamente, el colonialismo va más allá de esas actitudes del ámbito jurídico y lo podemos ver en otros ámbitos de las ciencias sociales e incluso en la vida cotidiana. Basta ver en algunas escuelas de élite en México cómo el trato egresado de facultades de economía de universidades americanas es tan privilegiado que incluso se le recibe como salvadores del honor tecnócrata. O, igualmente deleznable, es terrible ver al izquierdista de colonial antisistema que porta un look cercano al de Manu Chao solo para conservar con retórica populista a una ingenua mujer rubia en algún bar revolucionario de San Cristóbal de las Casas. Estuve hace poco y tuve algunos debates ahí con algunos colegas revolucionarios que les encanta este tipo de turismo. Pero todo esto y más, de ninguna forma afecta al discurso de la modernidad, ni al estudio crítico de la teoría y filosofía jurídica de los países del primer mundo. Ambas son dos cosas muy distintas. Como puede verse, y espero haya quedado claro, yo también estoy en contra de estas actitudes colonialistas, pues me parecen altamente dañinas. A mí me preocupa que alguien venga de una universidad americana con un profesor de medio pelo y llegue y se presente mamoneando como yo estudié con John Elster en Columbia, entonces ya como estoy con un John Elster ya es el genio. Hay que respetarlo, hay que alabarlo. Pues no, hay que analizar sus argumentos. Entonces, ¿cómo se presenta mi divorcio macuaro? Mi separación de los argumentos del giro de colonial reside en que no idealizo saber alguno con base en su procedencia, ni tampoco estoy convencido de que el mundo moderno, la ciencia jurídica moderna y el progreso se reduzcan al trauma de Auschwitz. El mundo moderno tiene logros genuinos, intersticios científicos y humanísticos presentes en la cotidianidad, localizados, por un lado, entre la creencia en una mejora infinita de la sociedad y, por otro lado, entre el escepticismo en la condición humana, entre la política de la fe y del escepticismo de Oakeshott, por los que el mundo moderno no debe disculparse. Parte de este peregrinaje normativo y cultural, por el que la condición moderna no se debe disculpar, reside en triunfos tales como el reconocimiento de la libertad individual, la equidad de género o respeto a la diversidad sexual, a menos de que consideremos que Evo Morales representa los ideales de la equidad de género o de los argumentos científicos sobre una de las causas de la homosexualidad. Triunfos que incluso hasta el más antimoderno debe reconocer, al menos en la esfera pública. Además, quien navegue por los mares de coloniales no debe ir cargado de un equipaje dogmático tan pesado. En caso de naufragio, solo necesita cosas que floten con él, como mínimos morales que van más allá del lugar donde fueron concebidos o positivizados por primera vez. Ciertamente, tengo ahora frente a mí a hombres y mujeres que están formando aquí en México, tal vez algunos se fue al extranjero, incluso algunos consiguieron una plaza de investigación en otro lugar, lo cual habla en cierta forma del talento que poseen y por desgracia en algunos casos también es un síntoma de lo viciado que está el sistema académico en nuestra región. Independientemente de la sofisticación de sus argumentos en torno a cuestiones de argumentación, filosofía del derecho, filosofía política, filosofía moral, también creo que las personas que trabajan esos temas creen que la globalización debe construirse desde abajo. Todos creo que tenemos esa pretensión de que la globalización se construya desde abajo y que el derecho y la sociedad y el Estado respondan al individuo crítico. Y que es necesario construir una legalidad y política cosmopolitas. Esto me lleva a creer que quienes teorizan con un pensamiento eurocéntrico no tienen por qué ser individuos indiferentes ante el sufrimiento del otro. Al menos las biografías intelectuales de filósofos del derecho como Kelsen, Hart, Rathrup confirman que es posible hacer filosofía jurídica sin ser indiferentes ante la injusticia, la cual persiste en el norte y en el sur, aquí y allá. La solidaridad sin fronteras a la que deberíamos aspirar, creo yo, es algo que trasciende nuestras investigaciones particulares.
Hacer teoría jurídica con base en mapas geográficos que delimite quiénes son los buenos y los malos de la historia solo nos hará perder nuestra brújula sobre quiénes somos y cómo es que buscamos incidir en la realidad y socavar las injusticias sociales que tanto nos duelen, no solo como latinoamericanos, sino como humanos. Al leer autores europeos o de otras latitudes del sistema mundo, no nos hace necesariamente eurocéntricos en la práctica o acríticos. Quienes asumen un compromiso con los excluidos del proceso de globalización, los condenados de la tierra, también deben someter a sus argumentos examen crítico para hacer un pensamiento realmente crítico. Muchas gracias.